Buen día, buen día. Hola, estimados estudiantes. Proseguimos con los videos de instrucción con respecto al contenido de la clase. Ahora vamos a hacer un video de los aspectos más importantes que ustedes tienen que considerar dentro de lo que es el video del planteamiento del problema de investigación. Se los voy a ir mostrando para que así ustedes miren lo más importante. Miremos la primera parte. Aquí hablamos de tres aspectos importantes. Esto se los dije en clase, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos para plantear un problema de investigación? Los elementos para plantear el problema de investigación son tres. Las preguntas de la investigación, los objetivos de la investigación y la justificación del estudio. Recuerden que dentro del proceso que hemos estado desarrollando, ya hicimos las preguntas. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de las preguntas de la investigación, hicimos el planteamiento del problema, que es la pregunta general, y las preguntas específicas. Anteriormente a eso, dentro de ese proceso, se recuerdan que habíamos redactado lo que era el enunciado. Ayer hablamos de los objetivos de investigación. Recuerdan, partiendo del título, redactamos la pregunta general, perdón, el objetivo general y después redactamos los objetivos específicos. Hoy les voy a hablar de la justificación del estudio en el siguiente video que les voy a preparar después de explicar este. Ahora, hablemos del planteamiento del problema de la investigación. ¿Qué es el planteamiento del problema de investigación? Pregunta de exámenes, mis estimados estudiantes. Es la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación que se realiza por medio de ¿qué? Preguntas, lecturas, encuestas, piloto, entrevistas, etc. Repito, delimitación clara y precisa del objeto de la investigación. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Mediante todos y cada uno de estos aspectos y muchos más. Esa es, ¿verdad? La definición de el problema de investigación, que en este caso es el planteamiento del problema de la investigación. ¿Qué es lo primero que vamos a ver en el proyecto de investigación? Y es lo más importante, si el proyecto de investigación es viable. Si no es viable, ¿para qué vamos a llevar a cabo el proceso? No tiene ningún sentido. Para poderlo entender tenemos que ver algunos de sus aspectos. Ok, hablemos de la delimitación del problema. ¿Cómo realizamos la delimitación del problema de investigación? Esto es importantísimo. Pregunta de examen también, mis estimados estudiantes. ¿Cómo se realiza la delimitación del planteamiento del, perdón, la delimitación del problema de investigación? Se realiza mediante 5 pasos. Primero, esto ya lo hicimos, delimitar el espacio físico geográfico, delimitar en el tiempo, delimitar los conceptos principales, seleccionar el problema objeto y determinar los recursos disponibles. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la redacción del título, estos primeros dos aspectos yo se los dije? La delimitación del espacio físico geográfico y la delimitación en el tiempo. Por consecuencia, definimos ahí los conceptos principales y seleccionamos el problema objeto. Esos 4 elementos son los que están establecidos dentro del título, dentro del planteamiento del problema y dentro de los objetivos del problema de investigación. Por eso decimos que la delimitación se realiza mediante esos 5 pasos. Y por último, la viabilidad, ¿cómo la vamos a revisar también? Bueno, la revisamos determinando si tenemos los recursos disponibles. Ok, pasemos a la siguiente etapa.
Las preguntas de investigación. Dentro de las preguntas de investigación, lo que evaluamos fueron esos tres aspectos, ¿verdad? El paradigma del que se parte. Cuando hablamos de un paradigma nos referimos a un aspecto concreto del problema, de dónde vamos a partir, eso, dónde lo establecemos dentro del enunciado, la naturaleza del fenómeno del estudio y las preguntas que formulamos acerca del fenómeno de estudio, ¿verdad? Ahora, ¿qué métodos vamos a utilizar dentro de lo que es el proyecto? Son los métodos cuantitativos. Se recuerdan que por ello estamos estableciendo lo que es el foro. Y dentro del foro hablamos la diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. Bueno, aquí estamos planteando los métodos cuantitativos. Ok, ¿cuáles son esos métodos o los más comunes? La investigación experimental, que puede aplicar el método correlacional, el cuasi experimental, el método por encuesta, etc. Estos son de los tres más comunes que observamos dentro de lo que es dicho proceso. ¿Cómo deben de formularse o cómo no debe formular las preguntas? La pregunta que formule no debe de plantear un sí o un no. ¿Para qué hace una pregunta si ya sabe la respuesta? ¿Verdad? Como querer decir, Honduras tiene un problema de pobreza, sí o no, ¿verdad? Evite formular preguntas en dilemas. ¿Por qué? Porque muy difícilmente vamos a tener una respuesta. Un dilema, por ejemplo, eh, desde el momento de que planteamos algo que tal vez en el momento no tiene una respuesta clara. No pregunte estados mentales, ¿verdad? De otras personas. ¿Por qué? Porque un estado mental muy difícilmente va a definir, ¿verdad?, qué aspectos son los que tenemos dentro de lo que es un problema. Difiere dentro de cada una de las personas. Y evite plantear preguntas sobre estados futuros. Si bien es cierto, la ciencia y el mismo método eh, puede predecir algo, no se refiere a aspectos propiamente del planteamiento del problema. Entonces, tratemos en lo posible de evitar ese tipo de preguntas. Ok, sigamos más adelantito. Más adelante, hablemos de los objetivos. Los objetivos los hablamos ayer, ¿se recuerdan? ¿A dónde queremos llegar? ¿Verdad? ¿Y cuáles son esos dos tipos de objetivos? Los generales y los específicos. Ya hablamos de ello en el video anterior. Ahora, ¿cómo deben de ser los objetivos? Deben ser concretos, deben ser evaluables, deben ser viables y deben ser relevantes. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las características de los objetivos? Estas. Concretos, deben de estar establecidos, ¿verdad? Y ayer lo planteamos en el sentido de que deben de orientar un solo elemento, ¿verdad? Para poder desarrollar una sola respuesta. Evaluables, que deben de tener la capacidad de poderse medir. Viables, que se puedan llevar a cabo, que podamos hacerlo humanamente posible. Y deben ser relevantes. En otras palabras, que deben de tener un resultado que nosotros podamos decir que tiene algún tipo de beneficio para poder dar una respuesta concreta al problema de investigación. ¿Qué representan ese tipo de situaciones? Las acciones concretas que el investigador va a llevar a cabo para intentar responder las preguntas planteadas. ¿Se recuerdan que habíamos hablado que cuando planteamos el título, del título parte el planteamiento del problema? Ahí mismo después hacemos las preguntas específicas, preguntas general y preguntas específicas. De ahí vienen los objetivos. Los objetivos parten del mismo título. Del título sacamos el planteamiento del problema. Del planteamiento del problema sacamos las preguntas específicas. De ahí sacamos los objetivos y de ahí sacamos los objetivos específicos. Entonces,
las preguntas planteadas, ¿verdad? Vamos a tratar de darle respuestas a través de esas acciones concretas para lo cual vamos a tratar de darle una respuesta. Ahora, hablemos de la justificación del estudio. Pregunta de examen también. Eso, de cierta manera, lo vamos a ver también dentro de lo que es el siguiente video. La justificación del estudio. Cuando hablamos de la justificación, que eso lo vamos a ver en el siguiente video, planteamos el hecho de que debemos de justificar y debemos de explicar del por qué vamos a llevar a cabo esa investigación. ¿Cuáles son los 6 elementos que vamos a revisar dentro de la justificación del estudio? Bueno, primero, la relevancia social. ¿Qué tan relevante es para la sociedad? Trascendencia para la sociedad. ¿Va a resolver un problema que nos ayude a, a cumplir o a determinar una necesidad en la sociedad? ¿Quiénes específicamente se van a beneficiar? Recuerden que cuando hablamos de quienes se benefician, puede ser un grupo de personas o puede ser diferentes tipos de organizaciones, etc. Las implicaciones prácticas. ¿Va a proponer resolver algún proceso práctico? Valor teórico. De repente va a proponer un nuevo concepto teórico, eso se aplica mucho en derecho. Y la utilidad metodológica. Va a proponer un nuevo método, ¿verdad?, que ayude a resolver el problema. Esos son los 6 criterios a evaluar dentro de la justificación del estudio, ¿verdad? Ok. Dentro de la justificación del estudio, ¿qué se incluye? La delimitación clara y precisa de la investigación. Recuerden, cuando delimitamos clara y precisamente, desarrollamos lo que hablábamos dentro de los pasos de la delimitación del problema. La formulación de la pregunta del problema y la evaluación de los recursos disponibles. ¿Se acuerdan de los 5 elementos que vimos al principio? Ok. Bueno, ese es en resumen este video, ¿verdad? Así que cualquier duda, estamos a la orden. Este es un resumen de todo lo que es el planteamiento del problema y espero les haya servido este pequeño resumen en relación a plantear el problema de investigación. Gracias. Hasta pronto.